En la tercera parte de estas clases de músculo vamos a ver cuáles son los factores que determinan la fuerza de contracción. Entre los factores determinantes está la frecuencia de la estimulación nerviosa, el tipo de fibra muscular y, súper importante, y lo veremos más al final, el reclutamiento de unidades motoras. Cuando uno estimula una fibra muscular con un estímulo único, el músculo responde con lo que se llama un twitch o una sacudida única, es decir, el músculo se contrae y se relaja y luego responde de la misma forma a un estímulo que está separado en el tiempo del estímulo inicial, responde con estímulos únicos o sacudidas. Cuando el músculo recibe un segundo estímulo a un tiempo en que aún no se ha producido la relajación completa del estímulo 1, entonces se produce una sumación del estímulo. Y si eso se repite en el tiempo, la sumación va a seguir produciéndose hasta que se va a llegar a un máximo. Y cuando la frecuencia de estímulo es suficientemente cercana, ya no vemos estas relajaciones que se producían entre los estímulos, sino que se produce una fuerza constante y máxima que va a depender del tipo de fibra. Esto se llama un tétano y cuando no vemos las relajaciones entre medio, el tétano es un tétano completo y cuando uno veía, como en la diapositiva anterior, estas relajaciones, se llama un tétano no fusionado. Nuestros músculos funcionan con estimulaciones tetánicas, es decir, generamos trenes de potenciales de acción lo suficientemente seguido para que la fibra muscular se contraiga aún generando una tensión muchísimo más alta que la que producía el estímulo único. Este diapositivo muestra que la fuerza tetánica no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo, sino que el músculo deja de producir fuerza a pesar de que se está estimulando porque se fatiga. Vamos a ver cuáles son las características de la fatiga al final de la clase. La tensión que un músculo genera también depende del tipo de músculo. Aquí están comparados tres músculos distintos, el músculo extraocular del ojo, el músculo gastrocnemio y el sóleo. Se puede ver que si se superpone la estimulación a un tiempo llamado cero y comparamos la tensión máxima en porcentaje de cada uno de estos músculos, el extraocular desarrolla tensión súper rápidamente, llegando a un máximo en menos de 10 milisegundos, en tanto que el gastrocnemio necesita 40 milisegundos y el sóleo necesita un tiempo todavía mucho más largo. ¿A qué se deben estas diferencias en la velocidad de generación de tensión de un músculo? La diferencia se debe a que hay músculos rojos y músculos blancos que cambian su color porque tienen distinta composición. Los músculos rojos son músculos que tienen un alto contenido de mioglobina y por lo tanto son capaces de obtener su energía por fosforilación oxidativa y eso los hace ser resistentes a la fatiga. En general son fibras de diámetro menor y se contraen más lentamente. En cambio, hay músculos más pálidos porque tienen una mucho menor cantidad de mioglobina, obtienen su energía fundamentalmente de la glicolisis y por eso son más pálidos porque tienen menos mioglobina y se fatigan fácilmente. En términos generales, las fibras que se contraen lentamente se les llama fibras de tipo 1 y tienen una velocidad de contracción lenta, un metabolismo oxidativo y una miosina que tiene una actividad ATPásica baja o lenta. Los músculos rápidos, que son fibras de tipo 2, y hay varias isoformas, varios tipos de fibras de tipo 2, en general son glicolíticos, tienen poca resistencia a la contracción, es decir, se fatigan rápidamente, pero se contraen también muy rápidamente y tienen actividades
ATPásicas de la miosina mucho más alta. Hay un tipo de fibras que son intermedias, que son fibras rápidas, fatigables, pero son oxidativas porque tienen bastante miosina también. Esta tabla resume las propiedades físicas y contráctiles y metabólicas de los distintos tipos de fibra eso va a determinar el tipo de contracción que ese músculo puede hacer. Fíjense que el diámetro es algo que las caracteriza y el tipo de unidad motora, que ya vamos a ver lo que es la unidad motora, también es característicamente distinta de fibras de tipo lento, que son las fibras de tipo 1, de las fibras rápidas, que son las fibras de tipo 2. Esta diapositiva muestra cómo se comportan frente a la estimulación estas fibras lentas o rápidas. Aquí se ve que una fibra lenta frente a un estímulo lo desarrolla más lentamente que las fibras rápidas y desarrolla menos fuerza. La frecuencia de estimulación necesaria para producir un tétano es mucho más baja en las fibras lentas que en las fibras rápidas. Y la fatigabilidad también es distinta porque mientras que la fibra lenta en este periodo de tiempo no se fatiga, una fibra rápida ya a los 2 minutos está completamente fatigada. Y las fibras rápidas resistentes a la fatiga tienen un comportamiento intermedio entre las lentas y las rápidas. Las fibras musculares son inervadas por motoneuronas que tienen sus somas en las astas ventrales de la médula espinal. Una fibra muscular es inervada solamente por una motoneurona, pero una motoneurona puede inervar varias fibras musculares. El conjunto que forma la motoneurona con las fibras musculares que inerva es una unidad motora. Así, por ejemplo, esta diapositiva les ilustra dos unidades motoras, una que está formada por 3 fibras musculares y una motoneurona, y la otra formada por 2 fibras musculares y una motoneurona. En esta diapositiva se resumen las características principales de las unidades motoras. Todas las fibras en una unidad motora son del mismo tipo, ya sean lentas o rápidas. Las fibras musculares de una unidad motora están dispersas en el músculo, no están confinadas a un fascículo, por lo tanto, si ustedes contraen una unidad motora, no se va a producir una contracción de una parte del músculo, sino que se produce una contracción débil de todo el músculo. Si uno quiere contraer el músculo más fuertemente, hay que reclutar más unidades motoras. Y el número de fibras musculares por unidades motoras puede variar desde 4 a 6 fibras musculares en una unidad motora hasta 1200 o 1500 en otras unidades motoras. El tamaño de las unidades motoras permite regular el movimiento fino. Así, por ejemplo, en las manos, en los ojos, las unidades motoras son muy chicas y en las piernas o en la espalda, por ejemplo, las unidades motoras son muchísimo más grandes. El reclutamiento de las unidades motoras se realiza de acuerdo al principio del tamaño. Las unidades motoras de tipo 1, que son lentas, son unidades motoras más chicas, con menos fibra y de menor diámetro que las unidades motoras de tipo 2, que tienen un mayor diámetro de las motoneuronas y inervan mayor número de fibras. Y eso es porque el soma de las motoneuronas más pequeñas tiene menor área de membrana, por lo tanto mayor resistencia y por lo tanto una pequeña corriente causa una gran diferencia de potencial que va a ser capaz, como lo indica este esquema, de gatillar un potencial de acción, mientras que el mismo estímulo no es capaz de producir un potencial de acción porque no alcanza el umbral en la motoneurona, en la unidad motora grande. Para que un músculo sea capaz de ejercer el 100% de la fuerza que es capaz de realizar, tiene que activar el 100% de las unidades motoras.
estas se van activando de acuerdo a su umbral, como vimos en o a su tamaño, que es lo que cambia el umbral, como vimos en un par de diapositivas atrás. Y este ejemplo de músculo gastrocnemio de gato, que contiene fibras lentas, fibras rápidas fatigables y fibras rápidas resistentes a la fatiga, muestra que para estar parado el animal activa las motoneuronas que contienen fibras lentas, y a medida que va aumentando su actividad, camina, corre, empieza a aumentar fibras rápidas. Primero las resistentes a la fatiga, que tienen un umbral menor que las que son rápidamente fatigables, y las rápidamente fatigables son las últimas de activar y que las activa cuando el animal está corriendo o va a saltar, y son las que se van a fatigar, no van a ser capaces de mantener la actividad durante tiempo muy prolongado. La fatiga muscular, solamente voy a dar unas pocas palabras acerca de la fatiga muscular. Se define como la incapacidad del músculo para generar fuerza y no se conoce exactamente por qué se produce. Probablemente es una mezcla de varios mecanismos, y entre los mecanismos propuestos está la depresión de glucógeno, o sea, se acaban los depósitos de glucógeno del músculo, la disminución del aporte de oxígeno, la disminución de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, la disminución de la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático, pero probablemente esta última razón es algo que es súper importante y explica en parte los anteriores. El aumento del fosfato inorgánico después de una actividad prolongada y la disminución del pH por aumento de la generación de protones por mucha actividad son de los cambios más importantes en determinar la fatiga, que tiene su origen adentro de la fibra misma. En este esquema les muestra cómo procedería la fatiga en un músculo completo que está formado por unidades motoras de tipo 1 que son resistentes a la fatiga y unidades motoras de tipo 2 que se fatigan rápidamente. La fatiga del músculo sería algo intermedio dependiendo de la proporción de unidades motoras de tipo 1 y de tipo 2 que tenga el músculo. Les había dicho que la fatiga es un proceso complejo y hay fatiga central y fatiga periférica, y cada una de las etapas de estimulación y contracción del músculo pueden fallar y ser responsables de la fatiga. Primero, puede haber un problema a nivel del sistema nervioso central, y se propone que a nivel del sistema nervioso central es un reflejo protector para que los músculos no se deterioren. Un ejemplo clásico es lo que sienten las personas que corren una maratón, que de repente a la mitad de la maratón sienten que no pueden correr más, pero con un gran entrenamiento en el fondo siguen corriendo, no son los músculos los que no obedecen, es un problema motivacional. En la fatiga llamada periférica, que considera desde la unión neuromuscular hasta el interior de la fibra muscular, todas las etapas imaginables pueden fallar. Puede fallar la liberación del neurotransmisor, la activación del receptor para el neurotransmisor. En realidad esto se ha visto que la posibilidad que ocurra es baja. ¿Ocurre en forma experimental? Sí. Si uno tiene una preparación nervio-músculo aislado y la estimula a muy alta frecuencia, esto ocurre. La disminución de la liberación de neurotransmisor ocurre. Poco corriente que esto ocurra, o poco posible que esto ocurra en un animal completo, en una persona completo. Pueden haber problemas del acoplamiento, excitación, contracción, y pueden cambiar el potencial de membrana del músculo, y eso se puede dar cuando la estimulación frecuente del músculo no permite que los túbulos transversales, el contenido de los túbulos transversales, que es medio extracelular, recupere la concentración iónica que había en el reposo.
si ustedes vuelven a mirar los esquemas de los túbulos transversales, son túbulos largos y angostos, donde la difusión de los iones es más complicada que en un espacio abierto. Y a nivel muscular, de la célula muscular propiamente tal, puede ocurrir que disminuya la liberación de calcio o que disminuya la interacción entre calcio y troponina C para activar la contracción. Entonces, se ha propuesto que se pierde la fosfocreatina, se termina la fosfocreatina, que es la molécula que repleta al ATP en la fibra muscular. El glicógeno, el ATP, aunque lo diga esta diapositiva, no es cierto, no es una causa de fatiga, porque la fatiga ocurre muchísimo antes de que se agote el ATP. Por lo demás, si se agotara el ATP, quedaríamos con un puente de cruzado de rigor, que se llama, en ausencia de ATP, que no se puede despegar de la actina y no correspondería a una situación de fatiga muscular. Y las teorías de acumulación puestas en este diapositivo probablemente son las más importantes, entre ellas la acumulación del fosfato y la acumulación de protones son las más importantes responsables de la disminución de la fuerza que puede producir un músculo.